Seher y Yaman, un amor que finalmente fue coronado corazón rojo chispas. En la historia de Emanet, hubo sentimientos que nunca necesitaron demasiadas palabras. Bastaba una mirada, un silencio compartido o un pequeño gesto para entender que entre Seher y Yaman había algo mucho más profundo que una simple cercanía. Desde el principio, su historia estuvo marcada por obstáculos, dolor, secretos y momentos en los que parecía imposible que pudieran encontrar la felicidad juntos. Pero, a pesar de todo, su amor consiguió sobrevivir. Seher llegó a la vida de Yaman como una luz inesperada. Él, acostumbrado a esconder sus emociones detrás de una personalidad fuerte y distante, comenzó poco a poco a descubrir sentimientos que ni siquiera sabía que tenía. Seher consiguió tocar una parte de su corazón que durante años había permanecido protegida. Al principio, Yaman luchaba contra lo que sentía. Intentaba convencerse de que podía controlar sus emociones, de que podía mantener la distancia y protegerse del sufrimiento. Sin embargo, cada día que pasaba hacía más evidente una verdad: Seher se había convertido en alguien indispensable para él. Y Seher también comenzó a comprender que detrás de la dureza de Yaman existía un hombre capaz de amar profundamente. Su relación no fue sencilla. Hubo momentos de felicidad, pero también lágrimas, malentendidos y decisiones que pusieron a prueba sus sentimientos. Muchas veces estuvieron a punto de perderse. Muchas veces el orgullo, el miedo y las circunstancias parecieron más fuertes que su amor. Sin embargo, cada vez que la vida los separaba, sus corazones parecían encontrar nuevamente el camino de regreso. Y llegó un momento en el que ya no pudieron esconder lo que sentían. Las miradas de Seher y Yaman comenzaron a decir aquello que sus labios todavía no se atrevían a pronunciar. Una mirada podía convertirse en una confesión. Un abrazo podía significar una promesa. Y un simple instante juntos podía tener más significado que cientos de palabras. Yaman, aquel hombre que parecía incapaz de mostrar sus sentimientos, comenzó a cambiar. Por Seher, por el amor que había descubierto junto a ella. Por primera vez, comprendió que amar no significaba solamente proteger a alguien. También significaba confiar, compartir los sueños, aceptar las propias debilidades y tener el valor de abrir el corazón. Seher también cambió. Su amor por Yaman le enseñó que algunas personas necesitan tiempo para expresar lo que sienten. Aprendió a mirar más allá de las apariencias y a comprender las heridas que Yaman llevaba dentro. Así, poco a poco, ambos comenzaron a construir algo que parecía imposible. Una relación basada no solamente en la pasión, sino también en la confianza, la lealtad y la esperanza. Cada obstáculo que superaban hacía que su vínculo fuera más fuerte. Cada lágrima parecía preparar el camino para una nueva sonrisa. Cada separación hacía que comprendieran cuánto significaban el uno para el otro. Hasta que finalmente llegó el momento que muchos espectadores habían esperado. Seher y Yaman decidieron dejar atrás sus miedos y permitir que su amor ocupara el lugar que siempre había merecido. Ya no había necesidad de esconderse. Ya no había necesidad de fingir indiferencia. Sus corazones habían elegido, y esa elección era estar juntos. Cuando Seher miró a Yaman, pudo ver en sus ojos todo aquello que durante tanto tiempo había esperado escuchar. No hacía falta una gran declaración. El sentimiento estaba allí, en aquella mirada. Yaman tomó su mano, un gesto sencillo pero lleno de significado. Era como si con aquel pequeño movimiento estuviera diciendo: ya no quiero perderte. Seher sonrió, y en aquella sonrisa había una respuesta: yo tampoco. En ese instante todo el dolor del pasado parecía quedar atrás. Las discusiones, los secretos, las lágrimas y los momentos de incertidumbre habían formado parte de un camino que finalmente los había llevado hasta allí. Su amor había sido puesto a prueba una y otra vez. Y había sobrevivido. Por eso, cuando finalmente decidieron unir sus vidas y coronar su amor, aquel momento tuvo un significado especial. No era solamente una celebración. Era la recompensa por todo lo que habían vivido juntos.
Seher y Yaman demostraron que algunas historias de amor no nacen perfectas. Se construyen, se fortalecen con el tiempo, y sobreviven a las dificultades cuando dos personas realmente desean permanecer juntas. Su historia consiguió conquistar a miles de espectadores porque no hablaba solamente de un amor romántico. Hablaba de dos personas que aprendieron a cambiar, a perdonar y a confiar. Y quizá por eso su historia dejó una huella tan profunda. Porque cuando Seher y Yaman finalmente estuvieron juntos, parecía que todos aquellos momentos difíciles habían tenido un propósito. El amor que una vez parecía imposible finalmente había encontrado su lugar. Y mientras permanecían juntos, mirándose en silencio, había una sensación clara. Después de tantas pruebas, finalmente podían respirar tranquilos. Su historia había pasado por tormentas, pero había encontrado la calma. Había conocido el miedo, pero terminó encontrando esperanza. Había sufrido separaciones, pero finalmente encontró un camino de regreso. Seher y Yaman no solamente se enamoraron, aprendieron a elegirse, una y otra vez, y esa fue la verdadera manera en la que consiguieron coronar su amor. Corazón rojo. Porque algunas historias terminan cuando los protagonistas se encuentran. Pero la historia de Seher y Yaman demostró algo diferente. A veces, el verdadero final feliz comienza cuando dos corazones, después de haber sufrido tanto, finalmente deciden quedarse juntos. Corazón rojo, fuego, chispas. En el mundo de Emanet, hubo una historia de amor que nació entre heridas, silencios, dificultades y sentimientos que durante mucho tiempo permanecieron escondidos. La historia de Seher y Yaman nunca fue sencilla. Desde el primer momento, sus vidas estuvieron llenas de obstáculos. Eran dos personas completamente diferentes con heridas del pasado y formas muy distintas de mirar el mundo. Sin embargo, el destino decidió colocarlos en el mismo camino. Y, poco a poco, aquello que comenzó como una relación difícil empezó a transformarse en algo mucho más profundo. Yaman era un hombre acostumbrado a ser fuerte. Había aprendido a no mostrar sus sentimientos, a esconder sus debilidades y a construir una enorme barrera alrededor de su corazón. Para él, confiar en otra persona significaba correr el riesgo de volver a sufrir. Pero entonces apareció Seher. Ella no intentó cambiarlo de inmediato. Simplemente estuvo allí, con su paciencia, su sensibilidad y su manera de mirar a las personas más allá de sus apariencias. Seher comenzó a descubrir el verdadero corazón de Yaman. Y cuanto más lo conocía, más comprendía que detrás de aquel hombre aparentemente frío existía alguien capaz de amar con una intensidad extraordinaria. Yaman también comenzó a descubrir algo que nunca había esperado. Seher se estaba convirtiendo en la persona más importante de su vida. Al principio intentó luchar contra esos sentimientos. Se decía que debía mantener la distancia, que no podía permitir que alguien entrara demasiado en su corazón. Pero cada vez que Seher estaba en peligro, cada vez que sufría o simplemente se alejaba de él, Yaman sentía un vacío que no podía explicar. Entonces comprendió una verdad que ya no podía negar. Seher no era solamente alguien que había llegado a su vida. Seher se había convertido en su hogar. Mientras tanto, Seher también comenzó a enamorarse. No fue un amor repentino. Fue un sentimiento que creció lentamente, a través de pequeños momentos. Una mirada, una preocupación, una mano extendida en el momento adecuado. Un silencio compartido, una sonrisa inesperada. Cada pequeño detalle hacía que sus corazones estuvieran cada vez más cerca. Pero el destino todavía tenía muchas pruebas preparadas para ellos. Hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Hubo malentendidos, hubo lágrimas, hubo personas que intentaron separarlos. Hubo momentos en los que el miedo fue más fuerte que las palabras. Y hubo noches en las que Seher se preguntó si algún día podría vivir tranquilamente junto al hombre que amaba. Yaman también tuvo sus propias batallas. A veces quería decirle a Seher cuánto la necesitaba, pero las palabras se quedaban atrapadas dentro de él. Había aprendido durante toda su vida a ser fuerte,
Pero Seher consiguió enseñarle que mostrar amor no era una debilidad, era una forma de valentía. Poco a poco, Yaman empezó a cambiar. Comenzó a escuchar, comenzó a comprender, comenzó a expresar lo que sentía. Y, sobre todo, comenzó a permitir que Seher viera la parte más vulnerable de su corazón. Ella fue capaz de llegar a un lugar al que nadie había llegado antes. El corazón de Yaman, y cuando finalmente ambos aceptaron que estaban enamorados, todo cambió. Ya no podían fingir que sus sentimientos no existían. Sus miradas hablaban por ellos. Cuando Seher miraba a Yaman, había ternura. Cuando Yaman miraba a Seher, había protección, amor y miedo a perderla. Era como si ambos supieran que habían encontrado algo demasiado valioso para dejarlo escapar. Sin embargo, su historia todavía tendría que superar nuevas pruebas. Porque amar no significa que todo sea perfecto. Amar significa elegir a la misma persona incluso cuando aparecen dificultades. Y Seher y Yaman tuvieron que aprender. Precisamente eso. Aprendieron a perdonar, aprendieron a confiar, aprendieron a luchar juntos. Y, sobre todo, aprendieron que el amor verdadero no consiste solamente en momentos felices. También consiste en permanecer cuando todo parece difícil. Por eso, cuando finalmente llegó el momento de coronar su amor, no fue simplemente una celebración. Fue el resultado de todo el camino que habían recorrido. Cada lágrima tenía un significado. Cada separación había hecho que comprendieran cuánto se necesitaban. Cada obstáculo había fortalecido su vínculo. Y cada momento de incertidumbre había demostrado que sus sentimientos eran mucho más fuertes de lo que imaginaban. Seher y Yaman finalmente pudieron mirarse sin miedo, sin dudas, sin necesidad de esconder lo que sentían. Y en aquella mirada parecía estar escrita toda su historia. Una historia de dos corazones que habían tenido miedo de amar, dos personas que habían sufrido, dos almas que habían recorrido caminos diferentes, pero que finalmente habían encontrado el mismo destino. Juntos. Seher sonrió, Yaman tomó su mano. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No necesitaban decir demasiado. Después de todo lo que habían vivido, aquellas manos entrelazadas significaban mucho más que cualquier declaración. Era una promesa de permanecer juntos, una promesa de proteger lo que habían construido, una promesa de no permitir que el miedo volviera a separarlos. Yaman miró a Seher con una expresión diferente. Ya no era el hombre que escondía sus sentimientos. Ahora era un hombre que había encontrado el valor para amar. Seher también había cambiado. Ya no era la mujer que dudaba de si aquel amor podría sobrevivir. Ahora sabía que, después de tantas pruebas, habían conseguido algo que parecía imposible. Habían encontrado la felicidad juntos. Y así, Seher y Yaman coronaron su amor, no porque su historia hubiera sido perfecta, sino precisamente porque había sobrevivido a todas sus imperfecciones. Su amor había pasado por tormentas y había conseguido llegar hasta la calma. Había conocido la tristeza y había encontrado nuevamente la alegría. Había enfrentado la separación y había descubierto el verdadero significado del reencuentro. Y quizás eso era lo que hacía tan especial su historia. Porque Seher y Yaman no solamente se enamoraron, se eligieron, una y otra vez, incluso cuando tenían miedo, incluso cuando no sabían qué ocurriría mañana, incluso cuando parecía más fácil rendirse. Al final, sus corazones siempre encontraban el camino de regreso. Y cuando finalmente estuvieron juntos, aquella felicidad parecía decir una sola cosa: todo había valido la pena. Las lágrimas, los sacrificios, los momentos de espera, las dudas, las dificultades, todo los había llevado hasta ese instante. Seher y Yaman habían comenzado como dos personas que apenas podían comprenderse. Y terminaron convirtiéndose en dos corazones que no querían vivir separados. Su amor había sido probado por el destino. Y había sobrevivido. Por eso, aquel momento no fue simplemente el final de una etapa. Fue el comienzo de una nueva historia.
Una historia en la que Seher y Yaman podían mirar hacia el futuro sin miedo. Porque ahora sabían que, mientras permanecieran juntos, cualquier dificultad podría ser superada. Y mientras sus manos siguieran unidas, ninguna tormenta sería demasiado fuerte. Seher y Yaman finalmente habían coronado su amor, y aquella vez no hubo dudas. Solo dos corazones, una promesa, y un amor que, después de haber luchado tanto, finalmente encontró su lugar. Corazón rojo, corona chispas.